está ya superado. Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos quienes nos escuchan esta mañana a través de EXA. Sí, yo no tengo ninguna inhabilitación, inclusive el Consejo Nacional Electoral ha emitido un certificado que estoy habilitado y no he perdido ningún derecho político de participación. Por consiguiente, nosotros hemos entregado ya las justificaciones de hecho y de derecho y le corresponde a la institución emitir el informe dentro del plazo establecido, que será hasta el día de mañana máximo. Es decir, superado este primer escollo. Yo diría que sí, eso nunca estuvo en duda y así seguirán presentándose. Esto es parte del reto que hemos asumido, porque esto, más allá de ser un reto personal, es un reto patriótico, es un reto que tiene el respaldo de muchas organizaciones y tiene la visión de parar un poco esas ambiciones políticas que tienen muchos actores. ¿Y por qué cree que no quieren que Patricio Carrillo vaya a la Asamblea Nacional como asambleísta? Pero es clarísimo. La crisis política es derivada por la participación de la economía criminal en actos políticos. Mire, el narcotráfico y otros mercados ilegales de enorme rentabilidad y que están presentes en todas las sociedades no generan violencia sino cuando quieren participar en política. Este es uno de los conflictos que tiene América Latina y mucho más acentuado el Ecuador. Es cuando los actores criminales quieren ser actores políticos también. En otras sociedades, los actores criminales que medran de estos mercados permanecen más bien ocultos y permanecen sin una intencionalidad política. Es acá en América Latina donde ya se ha degradado tanto que de frente ya no solamente invierten en candidaturas, sino que quieren ser ellos quienes dirijan la política. Ante eso, hay que construir una gran base electoral también, y ese ha sido el pedido que ha asumido el servicio pasivo tanto de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, en donde existe una mejor comprensión de lo que está pasando y queremos parar. Eso es lo que respalda una candidatura seria, una candidatura en donde todavía creemos que hay posibilidades de parar, y hemos visto en la figura de Fernando Villavicencio y en las personas de Construye Gente Buena la posibilidad de elaborar listas para llevar con una bancada que le equilibre poderes en la Asamblea Nacional. Eso es fundamental, porque caso contrario van a tener la misma mayoría abusiva e interesada que va únicamente a dirigirse hacia allá. Por eso, Miguel, mire lo que ha pasado. ¿Qué fiscalización han hecho? Ninguna. Lo que han hecho es una persecución a quienes ellos miraban con temor y con recelo respecto de esta posibilidad de ir descubriendo. Y segundo, ¿qué legislaciones han sacado en favor de parar esto? Se han quedado con la ley de inteligencia, con la ley de contrainteligencia, con la ley de extinción de dominio. No han querido revisar mecanismos importantes para dar fortalecimiento al profesionalismo de las instituciones. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Cuáles son los intereses y cuáles son las motivaciones? Las motivaciones que tenemos nosotros para participar en política no son personales, son el pedido inclusive de muchas fuerzas que están hastiadas de mirar cómo cada vez se va degradando por actores políticos la seguridad en el Ecuador. El narcotráfico y el crimen organizado ha permeado, ha penetrado en la política de tal manera que hay que luchar contra ellos. Sí, ese es definitivamente, eso es. Aquí no hay otra alternativa. Hay mucha economía ilegal que está atrás, y eso es lo que no se quiere identificar. Mire, si tuviéramos nosotros una ley de inteligencia y de contrainteligencia que dé capacidades especiales a las instituciones, nosotros podríamos identificar todos estos mecanismos de manera anticipatoria. Y esa anticipación estratégica de la violencia y del delito iría parando. ¿Cuáles son las motivaciones, en cambio, con las que nos quedamos sin un trabajo de inteligencia adecuado? Nos quedamos con las motivaciones de que todo es una lucha territorial y una lucha por la ruta. Pero nadie quiere hacer un control y seguir la ruta del dinero que está dejando la economía ilegal y que les está dando poder criminal, y que a través de ese poder criminal y de fuerza, generando terror y miedo en la sociedad, buscan un poder político. Eso es lo que tenemos que descubrir, unas capacidades que le permitan al Ecuador recuperar dineros, no solamente producto de los delitos cometidos por sobornos en la contratación pública, corrupción, sino también por el lavado de activos. Nos preguntemos en los últimos 10 años cuánto por lavado de activos se ha recuperado en el Ecuador.
Y las cifras son absolutamente bajas o no las exhiben o no las transparentan. ¿Por qué? Son todas estas interrogantes las que nos movilizan. Si siguiéramos la ruta del dinero, podríamos identificar las motivaciones que están atrás de todos los hechos de violencia y de toda esa irracionalidad que se vive en las calles. Pero la forma de corregir no es con fuerza. Yo veo algunos candidatos que quieren y proponen fuerza. Mientras más fuerza proponga el Estado, más violencia va a existir, porque es un ciclo vicioso. Lo que necesitamos es trabajar con inteligencia y contrainteligencia. Y eso es lo que permitirá no solo descubrir también actores corruptos en las instituciones que están facilitando el sistema para el crecimiento del delito, sino también depurar las instituciones y fortalecer. Mire, la propuesta que nosotros hacemos parecería una propuesta imposible, pero es sumamente práctica. Si todos nos podemos integrar en el país sobre la base de una integridad y de una ética, ¿por qué no creamos una ley para que el nivel jerárquico superior pueda someterse a pruebas de polígrafo? Es decir, todos, ministros de Estado, las mismas autoridades de gobierno, todos los secretarios, asambleístas, alcaldes, comandantes de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, todos los funcionarios del nivel superior sometidos a una prueba poligráfica. Preguntas sencillas: si alguna vez se ha beneficiado de recursos públicos, si alguna vez ha cometido delitos o si ha participado en actividades del crimen organizado. Y ahí nosotros vamos a tener una garantía de integrarnos con integridad, con gente mucho más ética que dirija la política pública. ¿Por qué no podemos crear una ley en ese sentido? Ahí es donde vamos a encontrar nosotros los rechazos de muchísima gente que no encuentra la transparencia. Sí, pero es parte de, y serán los ciudadanos los que al final terminen definiendo. Pero ¿cómo cambiaría el país con esas medidas? Jueces, fiscales, todos sometidos, secretarios. Mire, el problema de las cárceles. El problema de las cárceles no es un problema provocado únicamente por una pequeña estructura. Ahí el tema fundamental son los procedimientos para los beneficios penitenciarios. Más allá de que la infraestructura no tenga tecnología, de que los centros merezcan una repotenciación y un fortalecimiento, pero se necesita corregir fundamentalmente los procedimientos para los beneficios penitenciarios, que es a lo que acceden generalmente quienes tienen poder dentro de los centros. Decía usted, general Carrillo, que incluso pasivos están conscientes de esta amenaza latente del narcotráfico, la narcopolítica, el crimen organizado. ¿Hay absoluta conciencia de esta realidad? Hay enorme conciencia y fíjese, el servicio pasivo se ha organizado inclusive para hacer una propuesta a través de un grupo, de un movimiento que está en creación, que es gente nueva, no gente buena, gente nueva también, gente propositiva, gente decente, que cívico y militar policial, ciudadanos que han servido a la patria, que ya están gozando y que podrían estar tranquilamente disfrutando de su pensión, de su retiro, de su jubilación, pero que quieren participar porque, insisto, vemos cómo cada vez se puede perder la patria. Estas elecciones son cruciales porque o defendemos la democracia o nos están invitando y nos están diciendo de frente: vamos a llamar a una nueva asamblea constituyente para nuevamente eternizarnos en el poder, liberarnos de todas las culpas, perseguir a quienes actuaron en contra. Eso es impunidad primero. Impunidad, ¿no? Es una agenda de impunidad pura. Entonces, hacia allá esta gente se ha unido y ha hecho la propuesta para el control electoral, porque estamos absolutamente conscientes de que mientras más controles, más transparencia, y mientras más transparencia, más legitimidad. Y gente nueva quiere estar presente, no es que quiere entregar cifras y decir esta es la voz oficial respecto del conteo de los votos, es simplemente una garantía para que luego podamos hacer una trazabilidad y, revisando la información informática que presente oficialmente el Consejo Nacional Electoral, comparar si es similar a la fotografía y al registro en cada uno de los recintos electorales. ¿Cuál es la propuesta concreta del general Patricio Carrillo? Usted nos ha hablado ya de crear, por ejemplo, una ley de integridad, de ética. Sería loable en el país. A veces se choca contra los mismos actores políticos que quieren que quede intocado el sistema político porque disfrutan de ello. ¿Cuál es el plan que tiene de llegar a la Asamblea Nacional, Patricio Carrillo? Mire, nosotros tenemos una agenda mínima legislativa, pero lo primero, garantizar una gobernabilidad durante el año y medio que queda. Garantizar, porque no podemos nosotros actuar de la misma forma como ha actuado la Asamblea disuelta.
tenemos que generar a través del diálogo y hacer los esfuerzos necesarios para que esa estabilidad permita el plan de gobierno de cualquiera de los candidatos que gane. El plan de gobierno de Fernando Villavicencio es claro y está alineado con la agenda legislativa que nosotros llevaremos a la Asamblea Nacional, como bancada, no como personas. Y esperamos tener el beneficio y la confianza de los ciudadanos a nivel nacional para construir esta bancada mínima, potente, fuerte, pero que con firmeza saque adelante la ley de inteligencia, la ley de contrainteligencia, unas reformas a la contratación pública, de tal manera que el servicio de contratación pública, ejerciendo su autoridad, su control de manera preventiva, inclusive permita también con fluidez la contratación para seguridad y para defensa de una manera privilegiada. Segundo, la ley de extinción de dominio. Si no somos nosotros capaces de seguir la ruta del dinero de todos aquellos corruptos, de aquellos que sobornan y aquellos que lavan dinero en el Ecuador, es muy complejo retirarles el poder. Las motivaciones son económicas, más allá de los medios que pueden utilizar, que son la fuerza, las motivaciones son económicas y eso hay que atacar. Tercero, necesitamos nosotros profesionalizar, depurar y fortalecer instituciones de control, Contraloría, Fiscalía, Fuerzas Armadas, y esa norma tiene que estar con leyes especiales. A la Policía Nacional le quitaron todas sus leyes especiales. Hay que devolverle la capacidad de pensamiento y también desde la autocrítica el desarrollo que pueda tener esta institución. Esta institución es grande, es valiosa, es con una capacidad de analizar sus propios conflictos y transformarla inmediatamente. Eso hay que devolver, pero se necesita leyes y capacidades especiales. Dentro de la profesionalización está la universidad policial, porque ahí está el pensamiento para entender todo esto y no estar sola y únicamente reaccionando a los problemas que tenemos. Tenemos que fiscalizar instituciones y tratar de transformarlas. Entre esas, la unidad de análisis financiero, que tiene que rendir cuentas mucho mejor para hacer un seguimiento exhaustivo a todas aquellas personas y quienes se han enriquecido últimamente a través de acciones y de participaciones políticas. Entonces, eso es fundamental, la trazabilidad que podamos hacer nosotros a actores políticos que están ya solapados, pero que han robado de la contratación pública inclusive. Tenemos que mirar qué pasó con los préstamos que se hicieron a través de la Corporación Financiera Nacional para generar supuestamente industria, empresa, que muchos no se han pagado, pero que también están sirviendo como un mecanismo para, a través de testaferros, mantener empresas o liquidar empresas en beneficio de otros intereses. Hay muchos mecanismos ahí que se pueden lograr, insisto, con la fiscalización en la UAFE, en el SRI, en aduanas. La transformación de las aduanas es fundamental. Necesitamos también transformar el sistema penitenciario, pero porque no disponemos de un modelo. Muchos están hablando de la creación de 3 centros penitenciarios nuevos. Yo les escucho a los candidatos. La pregunta es: ¿de dónde van a sacar los recursos? Hoy mismo que hay un déficit fiscal, hoy mismo que tenemos el fenómeno del Niño que ya llega y que necesitamos invertir en mitigación, en los esfuerzos para prevenir, y luego tendremos que atender el impacto que nos deje esa situación de carácter natural. Pero nadie está hablando de dónde vamos a obtener esos presupuestos. Nuestra propuesta es clara: un modelo penitenciario con 3 niveles. Un nivel para aquellos que por primera vez, por equivocación o por alguna circunstancia, se ven envueltos en un tema penal y tienen que pagar una prisión preventiva, con un sistema carcelario y penitenciario atendido desde lo local por las ciudades, inclusive cumpliendo lo que dice la ley, con la posibilidad de que trabajen extramuros, con grilletes podría ser un mecanismo de control, pero no trabajos ni forzados ni denigrantes, pero sí trabajos como se hacía en la década del 70, del 80, a través de los patronatos municipales, con la participación público-privada, porque puede ser gente productiva que se equivocó. Un segundo nivel, aquellos que ya por voluntad quieren pertenecer a las organizaciones criminales y han sido reincidentes, pero en este nivel controlar muchísimo los procesos, porque un reincidente no puede tener permanentemente beneficios penitenciarios. Y un tercer nivel con un régimen especial para aquellos que son los que generan desorden. Y ¿por qué no?
crear en un lugar del oriente ecuatoriano, lo más apartado, este centro, de tal manera que no se necesite ni siquiera tecnología, porque no hay conectividad, no hay forma de conectarse sino únicamente con autorización del Estado. Pero un régimen súper especial para aquellos que ya han demostrado que no solamente no quieren nada de rehabilitación, nada de reinserción social, pero que son los que generan todo el desorden al interior y producen las masacres. General Carrillo, ¿cómo piensa desarrollar esta campaña para convencer? Porque a veces la desinformación genera la adhesión a quienes han tenido un pasado oprobioso en el país. Tenemos una estrategia, estamos esperando que ya se valide en el CNE oficialmente la candidatura, y en el tiempo que corresponde, que es un tiempo pequeño, lo haremos. Mientras tanto, estamos nosotros sumando, porque lo fundamental es que si pretendemos hacer gobierno, si pretendemos llegar a la Asamblea Legislativa, hay que tener equipo, y esos equipos salen de la mismo apoyo ciudadano. Hay mucha gente que tiene voluntad, que tiene comprensión, que tiene iniciativa, y nos están entregando en cada visita que hacemos. Por ahora estamos recorriendo universidades, estamos recorriendo espacios para conversar con la gente y dialogar. Esta campaña va a ser no solamente atípica, sino corta. En las redes sociales se dirá muchísimo, y yo pido a la ciudadanía estar atento. Hay mucha mentira, mucha posverdad, mucha falsedad, mucha participación de inteligencia artificial. Hay muchos actores que también reciben financiamiento de organizaciones criminales para deslegitimar. Hay indiscutiblemente apoyos comunicacionales de diferentes lugares, especialmente de aquellos medios de comunicación alternativos, digitales, que han aparecido ahora. Ellos estarán muy presentes y muy activos en las redes sociales para deslegitimar. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestros esfuerzos, pero sí es una dura pelea, porque los presupuestos no son iguales. Nosotros no contamos sino con el apoyo y la voluntad y la fortaleza de las personas del servicio pasivo de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, de instituciones serias, y de otros gremios que han apoyado y que están en permanente contacto. Todos los días yo tengo reuniones con gente que quiere apoyar desde diferentes espacios, desde lo local, inclusive desde lo barrial, pero con todos ellos nos estamos reuniendo y esperamos hacer un gran equipo humano. Yo miro con mucha esperanza. Yo veo que esta, que no es una opción más, es la única opción que tenemos realmente para reequilibrar los poderes, insisto, en la Asamblea Nacional, y para recuperar confianza en un gobierno desgastado, en una desfiguración política de la democracia. Creemos que la gente ha tenido una respuesta válida. Si esta es la única opción, General Carrillo, ¿cuál es la alternativa o los fantasmas que pudieran presentarse de que haya la otra opción? Mire, ¿es democracia o es dictadura? ¿Es pérdida de derechos o libertades? ¿O es la posibilidad de que nosotros empecemos no solamente a soñar, sino a ver inclusive cómo los proyectos pueden irse cumpliendo, cómo vamos reduciendo con indicadores adecuados, cómo los planes y la priorización, porque la política sin planes no funciona, y los planes sin presupuesto tampoco van a lograr la efectividad que se están buscando. Entonces, esos presupuestos priorizados no pueden ser dispendiados. Debemos tener una métrica adecuada, una batería de indicadores para saber si la política y la estrategia está caminando en el horizonte que nosotros queremos, es decir, prosperidad para todos, disminuir la migración de ecuatorianos hacia otros países en alto riesgo, en unas enormes probabilidades inclusive de ser agredidos, violentados, y la integridad física de sus vidas inclusive corre en riesgo, el de sus familias, disminuir esa irracionalidad de muerte violenta y sicariato, entendiendo el fenómeno, entendiendo la motivación, no solamente armándole más a la población. No podemos deshumanizar. Mire, una policía que comprende perfectamente cuál es su rol, es proteger la vida. A nosotros se nos ha criticado muchísimo porque se dice este comandante de policía en junio o en octubre del 2019 dispuso violencia en las calles, y se nos acusa, por ejemplo, por lo de junio,
por 3 personas que se autoexpusieron en unas marchas en donde hubo actos de terrorismo y de violencia, a un militar que le asesinaron y a 2 personas que fallecieron por accidente, 6 en total. Pero no se dice nunca todas las vidas que se salvaron. Millones de ecuatorianos que en desesperación, en medio de un terror, paralizados absolutamente, también se les protegió, y se les protegió de la contaminación del agua, se les protegió dando abastecimiento en hospitales, en mercados, para que no se genere una crisis mucho mayor. Es cómo narran los hechos para deslegitimar y cómo producen de esto, cómo hacen política. Esa forma perversa creo que hay que terminarla. Nosotros y los policías estamos formados para salvar vidas, para proteger, para tutelar derechos, y no se le puede deshumanizar llevándole a enfrentamientos, a temas de violencia. A mí me preocupa mucho esos conceptos de que la letalidad la vamos a responder con letalidad. No, hay que responder con inteligencia para entender primero las motivaciones y desde ahí actuar inteligentemente para ir eliminando a aquellos que no están por voluntad, sino presionados en las organizaciones criminales, y otros que no encuentran oportunidad porque el Estado les está negando. En todo eso hay que trabajar con una reforma de salud, con una reforma de educación, con una reforma de empleo, indiscutiblemente, que es el plan de gobierno que está proponiendo Construye y Gente Buena a través de Fernando Villavicencio, pero también con una agenda legislativa mínima que permita gobernabilidad y también sacar adelante en temas legislativos, modernizar y transformar instituciones. Por buenos planes que haya, cómo llegar a la gente, porque penosamente en el mundo actual la mentira, el engaño a través de las redes sociales a veces impacta, precisamente porque el electorado, gran parte del electorado vive desinformado. ¿Cómo llegar a la gente para que conciencie sobre la realidad que está viviendo el país y los fantasmas y amenazas que se ciernen en América Latina y en el caso ecuatoriano de estos modelos que coartan las libertades y los derechos? Mire, Miguel, muchos actores y muchos candidatos reciben financiamientos poco transparentes que les permiten hacer escucha social, que les permiten tener a técnicos atrás trabajando. Para nosotros la mejor escucha social es la de los ciudadanos. Estamos recorriendo las calles, estamos con ellos en las calles y estamos tratando de entender, porque esos son sus problemas. ¿Qué nos dice la gente? Mire, lo que necesitamos es primero seguridad y luego ayúdennos con oportunidades de empleo. Esos son las 2 dimensiones más grandes que hay que cambiarlas. Ya en el largo plazo, una propuesta de reforma educativa que cambie y dé una mejor cultura, organizarnos en los barrios, y a través de esa organización barrial llegar a la gente para que no solamente confíe y tenga de primera mano, no escuche al candidato, sino también el candidato puede escuchar cuáles son sus necesidades. Eso lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo. Pero ya en campaña, en una campaña tan corta, es indiscutible que nuestros candidatos que están en las listas, que tienen una enorme representatividad, porque hemos cumplido con el Código de la Democracia, no solamente en la intergeneracionalidad, sino en la interculturalidad también, pero es gente que sale del mismo barrio, no es gente que viene desde las élites, no es gente que la encontramos en la condición de haber sido un poco conocido por sus habilidades artísticas, por sus habilidades en cuanto a deportivas, atléticas. No, hemos encontrado gente que ha ejercido liderazgo en los barrios y ellos empiezan a difundir y esperamos tener ese voto ciudadano de confianza en realidad, porque, insisto, para mí el problema más grave está en la Asamblea Nacional, y si volvemos a tener una Asamblea Nacional con 2 partidos hegemónicos que construyen una mayoría de 92 únicamente para oponerse, para obstruir, para actuar con odios y venganzas y para llevar su agenda de impunidad, el Ecuador muy difícilmente podrá salir adelante. El general Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye, cuyo candidato presidencial es Fernando Villavicencio. Muchas gracias y seguiremos hablando en esta campaña sobre la necesidad de ejercer un voto libre, pero un voto consciente frente a la realidad que está viviendo el Ecuador. Muchas gracias, Miguel. Un gusto siempre poder compartir con todos y a través de ustedes con los ciudadanos. Buen día. Muchas gracias, muy amable. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el asesor jurídico en la Presidencia de la República, doctor Jorge Benavides,
y los fallos de la Corte Constitucional del viernes último.